Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro devocional. ¿Te Ok, parece? perfecto. Vamos a pasar, déjame nada más ponerlo aquí. Muy bien. Es que hoy vamos a ver varias versiones. Oh, Muy bien, pues hoy vamos a empezar con Efesios, capítulo 2, versículo 10. Ok, vamos a ir a la carta a los Efesios, acuérdense. muy bien. Efesios 2:10. Muy bien, entonces se los voy a leer primero en la versión Reina Valera, pero vamos a meditar en él en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Te parece, Ruth? Muy bien, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues somos, me encanta, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Me emociona que digas eso. Para los que no saben, yo soy artista, entonces digo, yo soy igual que mi papá es artista y él hizo una obra maestra y soy yo. Sí, eres tú. Bueno, yo y tú y todos los que nos están viendo. Sí, pero pues, empezamos viendo esto y como dice Ruth, es impresionante cómo Dios comienza hablando de nosotros como una obra maestra. Sí. Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, estaba hablando acerca, si nosotros nos vamos un poco atrás en el capítulo número 2, Pablo está hablando acerca de la fe y acerca de la gracia. Y que como hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero todo lo que tenemos y lo que somos es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Uh-huh. Al final no se trata de lo que yo puedo hacer, sino se trata de lo que Él ya hizo por mí. Sí. Y por eso es que Pablo enfatiza y dice, somos la obra maestra de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos empezar desde un inicio viendo cómo es que la manera en la que Dios me ve a mí es más importante de la manera en la que yo me veo a mí mismo. Y sobre todo entender, porque dice, porque somos hechura suya, o como ahorita dijiste, la obra maestra. Ajá. Dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y siempre, ya ven que siempre estamos hablando acerca de la renovación de la mente. ¿Por qué estamos hablando acerca de la renovación de la mente? No solamente son pensamientos, es que podamos entender que somos la obra perfecta de Dios ahora que estamos en Cristo Jesús, para que podamos andar como Él quiere. Ajá. Para que tengamos las habilidades, o que sea posible para nosotros poder hacer las cosas que Él quiere. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo. Dios nos pide hacer cosas y decimos, no, es que yo no estoy hecha para eso, yo no puedo, es que otros sí pueden y yo no puedo. A ver, esa es la persona de antes. Ajá. Pero la de ahora dice que ahora que estamos en Cristo Jesús, sí, y que somos la obra maestra de Dios, ya podemos hacer estas obras que Él planeó para nosotros. Sí, por eso es que dice, Él nos creó de nuevo en sí. Cristo Jesús, en la nueva traducción viviente. Y hay otra versión en la traducción lenguaje actual, dice, por nuestra unión con Cristo. Es decir, en el momento en el que nosotros hemos decidido tener esta nueva vida o tener esta unión con Él, ¿qué pasa? Que nuestra vida cambia por completo. Por eso dice, Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Dice, y ya dejé de vivir yo como antes vivía, dejé de ser quien yo era antes para ahora ser una nueva persona. Entonces, yo empiezo entendiendo que soy una obra maestra creada por Dios, pero al momento de venir a Jesucristo, esta obra es perfeccionada. Sí. Es decir, yo fui creado por Él, pero al momento en el que yo decido unirme con Él, en el momento en el que yo decido ser esta nueva persona, es cuando esta obra se perfecciona. Uh-huh. Es lo que le llaman los artistas su ópera prima, su obra maestra, su creación más grande. Bueno, para Dios, eso somos nosotros. Sí. Es como cuando tú identificas a algún artista. No voy a decir uno en específico, pero es como cuando tú identificas a algún artista. Y llámese de cualquier rubro. Pintura, música, danza o escritores. Tú conoces o ubicas quién es el autor, por cuál es su obra maestra. Sí. En cada uno. Cada sí. uno de ellos tiene una obra maestra. Y ves la obra y dices, es de él. Uh-huh. Ves una obra de Miguel Ángel y dices... O lo identificas, ¿no? Ajá, o sea, tú ves una obra y dices... Escuchas y dices,
¿Por qué? Porque sabes cuál es su obra maestra. Entonces, tal cual con nosotros sucede así. La única diferencia es que tú y yo somos una obra maestra. Qué increíble es darnos cuenta que Él nos ve a nosotros como la obra más increíble que Él ha creado. Y me encanta después en este versículo, en la última parte, dice, fuimos creados para buenas obras ahora que estamos en Cristo Jesús y que ya es posible para nosotros poder hacer esto. Ajá. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué quiere decir? Dios tenía planeadas para nosotros cosas grandiosas, así como ayer dijimos, cosas que ni siquiera imaginamos, pero por nuestros propios esfuerzos jamás los hubiéramos logrado. Pero Él creó un plan perfecto para que nosotros tuviéramos las posibilidades de poder cumplirlas. Y este plan perfecto es a través de la obra de Cristo. Si nosotros nos adentramos en la obra de Cristo, si nosotros nos adentramos en todas las cosas que Él hizo por nosotros, que ahora tenemos y que nosotros podemos ahora usar, nosotros podemos cumplir este plan perfecto que Dios preparó para nosotros. Y fíjate, esto lo está escribiendo Pablo acerca de cómo esto ya había estado escrito. Pero ahorita recordé Salmo 139 cuando dice David, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Sin faltar una de ellas. Entonces, a lo largo de la Biblia nosotros vemos cómo Dios ha escrito la historia de cada uno de nosotros. Pero te das cuenta cómo esto tiene que ver mucho en cómo la obra de Jesús en nosotros, lo que Él ha hecho y el nosotros ser perfeccionados en Él o entrar en esta relación íntima con Él, es lo que nos da este acceso a ese libro que ya fue escrito de nuestras historias. Entonces, cuando yo me veo como Dios me ve, entonces yo veo los planes que Dios tiene para mí. Porque si yo me veo a mí mismo sin ver lo que Dios ha pensado de mí o ha escrito de mí, entonces yo me voy a limitar a cosas muy básicas. Me voy a usar la palabra muy banales, cosas muy efímeras. Sin embargo, las cosas que Dios ha escrito para ti, para mí, son cosas eternas. Fuimos llamados a eternidad. La vez pasada lo mencionabas. Tú mencionabas cómo Él puso eternidad en cada uno de nosotros. Entonces, los planes que Él escribió para nosotros son eternos. Son eternos. Entonces, es ahí cuando yo puedo... perduran. Exactamente. Y ¿sabes algo? El problema aquí es que muchas personas piensan que están tomando el sacrificio de la cruz o dicen que han sido justificados y repiten estas cosas y lo toman y me da gusto que muchos sepamos muchas cosas acerca de lo que tenemos, pero tenemos que actuar en ello, tenemos que arrebatar lo que es nuestro, lo que nos pertenece, ¿no? Entonces a veces estamos haciendo los planes que nosotros queremos, ¿sí? Y estamos, a lo mejor no funcionan y no funcionan y no funcionan, y tenemos que entender que aquí está la respuesta. O sea, si nosotros realmente entendemos quiénes somos ahora, dejamos lo otro atrás, nos entendemos que somos criaturas nuevas, así como dice la palabra de Dios, que ahora podemos hacer cosas totalmente diferentes y nos cambiamos realmente el chip a como Dios nos diseñó desde el principio, ¿sí? Nosotros podemos lograr hacer todas estas cosas planeadas que dice que son para siempre. Porque las cosas que son para Dios, las cosas que nosotros planeamos para nosotros mismos van a tener un fin. Exacto. Y a veces fracasan y a veces no funcionan. Pero los planes que Dios tiene para nosotros, si nosotros seguimos ese plan, permanecen. Y no nada más permanecen en nuestra generación, sino bendice las próximas generaciones. Sí, el impacto que tiene es un impacto, por eso es que decíamos ahorita, cómo es lo que nosotros pensamos desde una perspectiva humana es efímero o es solamente por un tiempo, pero los planes que Dios tiene son planes que van a futuro para impactarte a ti, a tu generación y a las generaciones que están en el futuro. Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos o es lo que muchas veces nosotros nos limitamos a entender.
Y pensamos que las cosas que Dios tiene buenas para nosotros, pues es que tengas una buena familia, que tengas una buena casa, que tengas un buen trabajo, que tengas una buena iglesia, unos buenos pastores, un buen ministerio en donde servir y una vida buena y feliz. Pero los planes de Dios para nosotros van mucho más allá de eso. Sí. Las garantías que Dios nos da en sus recursos a través de su palabra van mucho más allá de todo eso. Van mucho más allá. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que tengo hoy, sino se trata del impacto que yo voy a tener en las generaciones que vienen. Y como al yo tomar lo que Dios me está entregando, yo estoy dejando un legado para mis hijos, para los hijos de mis hijos y para sus hijos. Sí, estamos bendiciendo nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean, la vida de personas que ni siquiera conocemos y la vida de nuestros nietos, bisnietos y todas las personas que a lo mejor no vamos a alcanzar a ver, pero sabemos que nosotros estamos marcando el cambio. También si tú provienes de una familia que a lo mejor no se te enseñó esto, que a lo mejor tuviste malas experiencias o cualquier cosa, tú puedes hacer el cambio. Si el día de hoy tú dices, ¿sabes algo? Yo quiero hacer las cosas de acuerdo a los planes de Dios. Yo puedo hacer el cambio en mi familia y en mis futuras generaciones. Exacto. ¿No? Ahora pasa algo, y esto es algo que a mí la verdad me gustaría mucho hacer énfasis en esta parte, y es que muchas veces el ser humano tiende a tener incertidumbre del futuro. Muchas veces como seres humanos tenemos a tener incertidumbre, sobre todo en tiempos como el que estamos viviendo ahorita. Un tiempo donde las malas noticias o las noticias o estas fake news o las noticias falsas están circulando por todo tiempo, por todos lados, y te llegan 2, 3, 4 mensajes por WhatsApp, y ves el Facebook, y ves por Instagram, y ves en la televisión, vaya. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces esto puede causar incertidumbre, pero si nosotros nos damos cuenta que hay un plan que Dios escribió para nosotros, hay toda una historia que Dios ya escribió, entonces nosotros podemos estar tranquilos. Era lo que mencionábamos hace un par de días o hace un par de semanas. Dios no ha dejado de ser Dios. Nosotros pensamos que esto que está sucediendo aquí es como si hubiera pasado de la nada y como si a Dios se le hubiera salido de control. Déjame decirte que a Dios no se le ha salido nada de control. Lo que estamos viviendo son situaciones que se viven a raíz de consecuencias que han sucedido en el comportamiento del ser humano. Del ser humano. Pero la mala administración del ser humano. Exactamente. Pero aún en medio de eso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo Dios vuelve a poner su mano sobre nosotros para decirnos, hey, yo tengo un plan para ti. Sí. Hey, yo tengo planes para ustedes. Hey, yo tengo algo que he preparado para que ustedes puedan estar tranquilos. Sí, y tenemos que entender, por eso las primeras veces que empezamos los devocionales, estábamos hablando acerca de tenemos que entender quién es Dios, y Dios siempre gana. O sea, Dios ya ganó, o sea, Cristo ya venció la muerte en la cruz, Él ya ganó, ya tenemos la victoria, y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer, ¿no? Exacto. Entonces, por eso caminamos confiados, y por eso, a pesar de todas las noticias, nosotros estamos orando por las personas, intercediendo por las personas, estamos bajo la protección de Dios, sí, estamos obedeciendo a nuestras autoridades, las recomendaciones, estamos haciendo todo, pero sabemos que esto va a tener un fin, porque conocemos a nuestro Dios. Y no nos cansamos de orar, como decías ahorita, no nos cansamos de orar, ni de saber cuáles son sus promesas. Dice que aunque haya dolor en la noche, el gozo viene por la mañana. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en esas promesas de Dios. Pero ¿cómo voy a abrazar yo sus promesas? Abrazando esto y entendiendo, uno, que soy su obra maestra. Que al unirme con Jesús, lo que soy como persona ha sido perfeccionado a fin de cumplir un plan que Dios ya había escrito para mí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros vivimos nuestra vida de cierta manera y no tenemos buenos resultados. Y te va mal. Y dices, ay, ya me equivoqué, ya la regué. ¿Qué sucede cuando te pones en una situación donde le dices a Dios, Dios, ahora vamos a hacerlo a tu manera? Uh-huh. Si lo he hecho a mi manera, no me ha ido tan bien. Créeme que si lo haces a la manera de Dios, te va a ir mucho mejor. Y Él va a hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que este tiempo, específicamente este tiempo, es un tiempo que Dios ha puesto para que cada uno de nosotros podamos regresar ¿a qué? A lo básico.
podamos regresar a las bases, podamos regresar a los fundamentos de nuestra fe y regresar ¿a qué? A recordar quiénes somos en Él y qué es lo que ha preparado para nosotros. Sí, y quiero decir acerca de esta palabra que usaste, a lo básico, a las bases, y no restándole valor, porque a veces las personas piensan que las bases no tienen profundidad, y es los cimientos más poderosos. O sea, tenemos que saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, y muchas veces nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, pero no se ve reflejado en nuestras acciones o nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias. ¿Y qué tenemos que hacer? Regresar y decir, a ver, espérame, tengo que recordar quién es Dios y qué ha hecho Él en mí, y ahora qué puedo hacer. Y así tenemos que hacer las cosas para que después podamos actuar como debemos actuar ante cualquier circunstancia. Y como lo hemos dicho en algunas ocasiones, el concepto que yo tengo de Dios está basado en las conclusiones que yo he hecho acerca de Dios. Sí. Y esas conclusiones son mi responsabilidad. No puedo culpar a otros o no puedo responsabilizar a otros de la manera en la que yo he concluido acerca de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo tener el mejor concepto de Dios? Cuando leo lo que dice su palabra. Cuando yo medito en esto, ¿y qué hago? Y yo digo, ok, fui creado como obra maestra tuya. Entonces, si yo soy tu obra maestra, entonces tú eres un artista en todo lo que haces. Entonces tú eres un Dios creador. Entonces si tú eres un Dios creador y lo creaste todo, entonces ¿qué hiciste? Me creaste de nuevo en Cristo Jesús. Entonces tienes un plan para mí. Y de esa manera tú empiezas a meditar y empiezas a ver y empiezas a hablarlo de tal manera que ¿qué? Te comienzas a declarar las cosas. Sí, tú no puedes creer otra cosa que Dios no cree. Porque si no, no estás viviendo en la voluntad de Dios o en la forma en la que Dios ve las cosas. Tú tienes que creer lo que Dios cree. Exacto. ¿Y cómo vamos a ver cómo Dios ve? Conociendo su palabra, sabiendo cómo es Él, sabiendo los planes que Él tiene para nosotros, sabiendo cuánto nos ama. Porque a veces hasta las personas presentan a un Dios enojado, airado, y yo no sé dónde lo sacan, si Dios es hermoso, o sea, Él es amoroso y Él creó toda la estrategia necesaria para que Cristo pudiera ir a la cruz y Él pudiera estar cerquita de nosotros. Exacto. O sea, eso no es lo más romántico, ¿no? Sí. Cuando tengan oportunidad de continuar leyendo este capítulo 2 van a darse cuenta de eso, cuando dice cómo fuimos reconciliados y unidos con Él. Cómo fuimos llamados a ser uno con Él a través de la obra de Jesús. Y eso es lo que nos debe dar la paz. Es lo que nos debe dar la tranquilidad y la certeza de saber quién soy. Y cómo el que me ha creado a mí, ha creado también un plan para mí. Pero lo más increíble es que dice, hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Entonces, aquí lleva una acción. Porque Él las preparó para ti, pero Él quiere que tú las hagas y que puedas caminar en esas obras. Ahora, hay personas que dicen, pero es que yo no puedo hacer esas obras buenas porque no sale de mí y es muy difícil. Déjame, les doy la respuesta. Un versículo antes dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que no es por tus esfuerzos. Simplemente tienes que tomar lo que Cristo hizo por ti y decir, gracias Jesús por permitirme darme esta herramienta que me convierte en una nueva persona, que me hace comportarme diferente, que me hace pensar diferente. Gracias Jesús por libertad, por liberarme de quién era yo. Porque antes era una persona egoísta, porque antes era una persona insegura, porque antes era una persona temerosa, porque antes era una persona que me equivocaba mucho, porque antes me explico. Pero ahora no tienes que luchar, tienes que disfrutar lo que por gracia te fue dado. Y fíjate, me encanta utilizar esta palabra. Todas estas obras que Él ha preparado para ti son la consecuencia de tu unión con Él. Sí. Eso es lo que produce unirte a Él. Tú te unes a Él y ¿qué hace? Tú puedes entrar en estas obras que Él ya había preparado para ti. Son la consecuencia de lo que tú has creído de Dios. Y así es como tú si las puedes hacer. Exacto. O sea, si tú te crees incapaz, porque yo te voy a decir algo. Cuando tú llegas con Dios y tú le crees y tú te agarras de Él tiene unos planes para ti que ni siquiera te puedes imaginar. Ajá. Son unos retos que te llevan a alcanzar niveles altísimos. Entonces, a veces tú vas a pensar, ay, es que es demasiado alto, no voy a poder llegar ahí. Espérate,
Esa es la antigua persona, Ajá. la de antes, la que no podía. Pero aquí dice que Él planeó todo para que tú pudieras ir escalón por escalón y por escalón, por escalón y por escalón y alcanzar niveles altos que Él preparó para ti por medio de esto. Solamente tienes que creerlo porque aquí dice, por medio de la fe, solamente tienes que creer lo que es tuyo y tienes que tomarlo. Y Exacto. empezar a vivir en niveles altos planeados para ti. Así es, así es. Pues vamos a vivir en esto. Sí, vamos a tomarlo y vivir. vamos a hacerlo. Vamos a tomar, vamos a conquistar. Y te voy a decir algo, este video va a estar aquí 24 horas y creo que es muy importante que tú se lo puedas compartir. Tú puedes, después de que terminamos esta transmisión, tú puedes volver a entrar al video y puedes darle share, puedes darle compartir a todos tus contactos para que ellos se lleven este mensaje. Exactamente. Y también vamos a estar este video en Facebook, pero yo creo que es un mensaje digno de compartir para que las personas entiendan todos los planes que Dios tiene preparados para ellos, ¿no? Muy bien, pues ¿qué te parece si terminamos orando, Ruth? Sí, vamos a terminar orando. Perfecto. Dios, te damos gracias en esta increíble mañana. Gracias porque el clima que tú nos regalas nos hace darnos cuenta cómo tú eres un Dios tan creativo y tan único. Y en esa creatividad, Dios, tú has creado y has diseñado planes perfectos para cada uno de nosotros. Hoy hemos entendido que a través de tu obra, Jesús, que a través de creerte a ti, podemos caminar seguros y confiados, que somos tu obra maestra, que tú nos has creado y que has preparado todo esto para que nosotros podamos caminar en ello. Hoy lo tomamos como nuestro, hoy lo hacemos parte de nuestro día a día y caminamos en esta verdad porque te hemos creído a ti y ahora somos uno en ti. Gracias, Espíritu Santo, por darnos este tiempo tan increíble y maravilloso, por tocarnos y abrazarnos en esta mañana. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre ponemos este tiempo. Gracias por esta semana. Amén y amén.